Ahí está. Es campo eléctrico. Esperemos un poquito, porque me está hablando el profesor José Almonte, que se iba a entrar. Y les voy a compartir el link para que pueda entrar y él tiene que dar un aviso, ¿ya? Esperemos un poquito. Ya. Seguimos entonces. ¿Siguen viendo la pizarra, verdad? Lo que estamos anotando de campo eléctrico. Ya. Cuando ustedes tienen una carga eléctrica, que vamos a denominar carga Q mayúscula, esa carga genera alrededor de ella una zona de influencia. Es decir, que la carga eléctrica que tiene va a afectar a otra carga que pueda también estar electrificada o que tenga carga ya sea positiva o negativa. Esa zona de influencia se denomina campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Bien? Entonces, después que nuestro profesor José nos salude, vamos a seguir con esta idea. Bien, profesor José, bienvenido. Gracias, profesor. Disculpe el atraso, estaba recién en una conversación con el inspector general y usted sabe que ahí el inspector general manda. Así que por eso llegué un poco tarde. Ya. Buenos días, María Isabel. Buenos días, mi querida profesora. Buenos días. ¿A quién más tenemos profesor hoy día en clases? Aquí son poquitos, yo le dije, aquí está Xiomara y está Camilo Barra nomás, porque aquí son pocos y de esos pocos se conectaron solamente 2. Hola, Xiomara. ¿Estás, Parece que no Xiomara? está. Parece que no está. No, si está, pero no habla nunca. Ya, pero un hola más que sea, pues, profesor. ¿Cómo no va a decir un hola? Un No buenos sé, días. También no les gusta saludar. está saludando ahí por el chat, dice hola por el chat. Ah, ya. Ya. ¿Y quién más tenemos, profesor? ¿Me dijiste? Camilo Barra. Camilo Barra. Ya. Profesor, ¿a qué hora termina tu clase? A las 12. A las 12, ya. Un poquito Voy antes, a de 10 tratar para de 12. estar, ya. Voy a tratar de estar aprendiendo todo el rato con usted, ¿ya? Bueno, pero ¿no va a pasar Bueno, el aviso primero? me parece que en este curso ya lo di, pero ¿sabes qué? Aprovechando que tú me estás regalando algunos segundos, déjame revisar algo que me escribieron desde CEPECH, ¿ya? CEPECH va a tener una charla con los chiquillos la próxima semana, ¿ya? Entonces, el día miércoles, en la hora de clase con la profesora Alejandra Silva, ellos tienen una charla que es sobre el nuevo proceso de admisión para el año 2021, los cambios que vienen en la PSU, que ahora se supone que se llama prueba de transición, ¿ya? Entonces, Xiomara Sarmiento y el otro niño, ¿cómo me dijiste que se llamaba? No, Xiomara Peso es.
Xiomara Peso, ya, y el otro niño se llama, Camilo el Barra. que está Camilo Barra. Camilo Barra, ya. Profe, ¿Sí? ¿será posible que Camilo, ya que a la Xiomarita no le gusta hablar mucho, Camilo, ¿estás? ¿Está ahí, pero no Sí, Camilo, habla? Sí, ahí está. Ahí está sí, hablando. hola, Camilo, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Quién es el presidente del cuarto medio de los alumnos? Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez, ya voy a anotar. Tomás Rodríguez. Era el que tiene un hermano que se llama Matías, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Oye, Camilo, ¿sabes qué? Es que del CEPECH me están pidiendo los números telefónicos de ustedes. Yo ya los mandé la otra vez, pero hay un listado como de unos 12 a 15 alumnos en que los números o no corresponden o no están. Entonces, me están pidiendo, porque le van a mandar la invitación a los teléfonos. Entonces, si no están los números bien, no les va a llegar la invitación para que puedan participar de esta charla que va a darnos CEPECH. Entonces, voy a tratar de, a través de Tomás, pedir ayuda para lograr contactar. El niño que se llama Yochoa Quilodrán, Camilo, ¿está conectándose a las clases o no se conecta a ninguna? El Yochoa, siendo honesto, está desaparecido. No se sabe nada de él. sí. O al menos No yo se no. escu- no se ha escuchado lo mismo, de que no hemos podido dar con él. Tú, María Isabel, el Joshua no es de pie, ¿no? María Isabel, No, no es de pie, ya, ya. pero voy a Vamos a ver qué, averiguar con la profesora. ya, porque me pasa que tengo varios alumnos ahí que no se han conectado, entonces me preocupa. Ya, profesor, no te quito más tiempo. Sigamos aprendiendo sobre los campos eléctricos. Ya. Bien. Entonces vamos a seguir con la idea, ¿no es cierto?, de este concepto que en el fondo estamos agregando un concepto nuevo, ¿no es cierto?, que a todo lo dicho anteriormente, a todos los conceptos que habíamos estado revisando anteriormente, porque nosotros hasta ahora lo único que habíamos aprendido era que teníamos una carga Q1, y si esa carga Q1 se relacionaba con una carga Q2, entre esas dos cargas existía una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Y esa fuerza de atracción o digamos de repulsión, porque puede ser para ambos casos, estaba modelada, ¿no es cierto?, por nuestra ley de Coulomb, que era, perdón aquí, que era nuestra constante, ¿no es cierto?, electrostática, por la carga 1, por la carga 2, y dividido, ¿no es cierto?, por su distancia al cuadrado. Eso habíamos aprendido hasta ahora. Pero ahora lo que nosotros vamos a señalar es qué características tiene esta zona de influencia, es decir, por qué se genera esta fuerza, por qué una carga eléctrica puede actuar tanto repeliendo o atrayendo a una carga eléctrica. Entonces, dijimos que si yo tengo una carga eléctrica, esa carga eléctrica genera una zona de influencia alrededor, y esa zona de influencia nosotros le denominamos campo eléctrico. Ahora, el concepto de campo no es un concepto que esté netamente dirigido o especificado para los fenómenos eléctricos. Recordemos que también nosotros también, o sea, podemos hablar de campo gravitacional, es decir, que la Tierra como planeta también tiene una zona de influencia, y esa zona de influencia nosotros le denominamos campo gravitacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este campo con el campo eléctrico? La diferencia yo diría que son dos principalmente. La primera es que la intensidad de la fuerza de un campo gravitacional es mucho menor a la intensidad de un campo eléctrico. Recordemos que si nosotros comparamos las dos constantes, la constante gravitacional es de 6,67 por 10 a la menos 11, ¿no es cierto? Que dijimos que ese número era 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el número, ¿no es cierto? En cambio, la constante electrostática
es 9 por 10 elevado a 9. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ese es el número. Entonces, obviamente, si nosotros comparamos ese número con ese número, perdón, ese número con ese número, son cosas muy diferentes. Entonces, esa es una primera diferencia entre los dos campos. Es decir, el campo eléctrico es mucho más intenso, porque una partícula muy pequeña es capaz de generar un campo muy fuerte alrededor de ella. De hecho, en las clases anteriores habíamos mencionado este ejemplo, pero yo lo voy a repetir ahora para que pueda quedar, digamos, claro para nosotros. Todos los cuerpos sólidos, la silla en la que usted está, o la cama, o la mesa en la que usted está apoyado, se mantiene sólida justamente por esta fuerza eléctrica, o sea, electromagnética, porque los átomos entre sí están espaciados, es decir, hay un núcleo en un lado y el otro núcleo está lejos de él. Entonces, ¿cómo los núcleos, cómo los átomos se mantienen unidos y organizados en un cuerpo sólido? A través de la fuerza electromagnética. Y esta fuerza está modelada por esta constante que yo puse ahí abajo, que es 9 por 10 elevado a 9. En cambio, si uno se acerca a otra persona, nosotros no sentimos la fuerza de gravedad. Siendo, ¿no es cierto?, mucho más grandes y más masivos que un átomo, no somos capaces de generar un campo gravitatorio suficiente como para que la persona se atraiga y se acerque a nosotros. Esperemos un poquito que voy a enchufar mi computador porque se está descargando. Entonces, necesitamos un cuerpo extremadamente masivo, es decir, de mucha masa, para que un campo gravitatorio genere un campo gravitatorio detectable, por así decirlo, que cumpla su objetivo. Y bueno, y el planeta Tierra, al ser tan masivo, tan grande, genera un campo gravitatorio, ¿no es cierto?, del cual nosotros todos sentimos digamos, su influencia, porque tenemos los pies pegados al piso y si nos tropezamos, caemos al suelo, o si saltamos de una determinada altura, de un escalón, de una escalera, vamos directo al suelo, porque ese es el campo o la fuerza de gravedad que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Ya, esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que un campo gravitatorio tiene una sola dirección, y la dirección es a favor del campo, es decir, en contra del campo. Tenemos el campo aquí, y ese campo gravitatorio genera que todos los cuerpos, las partículas que están alrededor de ese campo gravitatorio, vayan hacia el centro de ese campo gravitatorio. En cambio, el campo eléctrico puede tener dos sentidos. Es decir, si nosotros tenemos una partícula cargada eléctricamente, esa partícula puede ser atraída por ese campo eléctrico o puede ser repelida por ese campo eléctrico. Y eso va a depender de las cargas del campo y la carga de la partícula que nosotros colocamos dentro de esa zona de influencia. Pero para poder definir bien la dirección, la magnitud y el comportamiento de las partículas dentro de ese campo, tenemos que definir algunas cosas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a referirnos primero, a ver, en primer lugar vamos a decir que el campo eléctrico o la zona del campo eléctrico, la zona de influencia, podemos definirla como un vector. Como un vector. Es decir, toda esta región donde si yo coloco una partícula, esa partícula se ve afectada por este campo eléctrico, esa zona nosotros podemos definirla como un vector. ¿Por qué? Porque tiene las tres características del vector. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Sí? Tiene las tres. Ahora, es importante señalar, ¿no es cierto?, que en el fondo, cuando una partícula eléctrica ejerce fuerza sobre otra, la fuerza no se ejerce por el contacto de las dos partículas, sino que se ejerce por el campo eléctrico que genera una de las partículas, o ambas.
eso es importante porque eso es lo que, digamos, la gran diferencia o la gran definición, la gran característica de un campo eléctrico o de un campo en general como concepto físico. Es decir, un campo es una zona de influencia que permite que una partícula o un cuerpo X afecte a otro sin que estos dos cuerpos se toquen. Y eso, digamos, es un concepto que parece un poco lógico, un poco obvio, pero que es importante señalarlo porque en la definición es muy importante, en la definición de campo. Entonces, esta influencia, esta zona de influencia, o cómo una partícula eléctrica va a afectar a otra, ¿no es cierto?, lo afecta a través de un vector. O podemos definir matemáticamente o físicamente esa zona de influencia como un vector, porque tiene magnitud, dirección y sentido. Vamos a partir entonces con la magnitud. Si yo tengo acá voy a cambiar de paginita aquí. Si yo tengo acá una partícula, vamos a dibujarla de esta manera, que está generando, esta vamos a poner carga Q. Y esa carga Q está ejerciendo, digamos, un campo o una zona de influencia. Pero en esa carga yo voy a colocar alrededor de ese campo eléctrico, voy a colocar una partícula Q minúscula. Bienvenido, Diego. Vamos a poner una carga Q minúscula. Y a esa carga Q le vamos a llamar carga P1. Si esta carga es positiva, este campo o esta partícula va a ejercer una intensidad de acción sobre esa partícula en esa dirección. Es decir, que la fuerza con la que se afecta a esta partícula va para allá. Entonces, esa intensidad, ¿no es cierto? Esa intensidad del campo, porque estamos hablando de la magnitud del vector, es decir, de la cantidad de influencia que tiene, la vamos a definir con la letra E mayúscula. Y entonces, esa influencia o esa magnitud de la intensidad va a depender de dos cosas. Si usted se da cuenta, depende de la fuerza del campo, es decir, de la fuerza del campo Q mayúscula, y depende del tamaño o la intensidad de la carga de Q. De esos dos elementos depende. Por lo tanto, la relación numérica o matemática que existe entre ambos es esta. Es decir, la intensidad o magnitud del vector campo eléctrico, yo la voy a definir en función de la fuerza del campo eléctrico y de la carga que entra al campo. Recordemos que ahora la fuerza yo la puedo obtener, si es que no me la dieran, a través de la ley de Coulomb. Y la carga, y eso se mide en Newton. Y la carga se mide en Coulomb. Pues que es carga eléctrica. Recuerden que la carga es la suma de muchos electrones que están participando, digamos, en esa partícula. Entonces, esta es la manera que yo voy a calcular la magnitud o intensidad, porque en el fondo el nombre correcto es intensidad del campo eléctrico, y que la intensidad del campo eléctrico corresponde a la magnitud de ese vector. Ahora, si usted se fija, yo puedo obtener también la fuerza del campo eléctrico despejando esa fórmula, ¿no es cierto? Y voy a borrar aquí y lo voy a escribir en este rinconcito para que no se nos pierda.
Si usted tiene esta fórmula, si usted despeja fuerza, le va a quedar que la fuerza del campo eléctrico la puede obtener multiplicando la intensidad del campo por la carga eléctrica. Y puede obtener la fuerza que un campo tiene. Y eso también lo puede, digamos, calcular. Entonces, una cosa importante aquí es entender la diferencia entre fuerza del campo eléctrico e intensidad. Son dos cosas diferentes. Que la fuerza es la interacción, es decir, es el trabajo que es capaz de provocar o el movimiento que es capaz de provocar una determinada partícula cargada sobre otra, ¿sí? Que se mide en Newton. En cambio, la intensidad del campo eléctrico se va a medir en Newton partido por Coulomb. Es decir, la intensidad es una fuerza relacionada a una carga. En cambio la fuerza es netamente Newton. No depende de otra. Es decir, es como señalar que la intensidad del campo eléctrico va a depender de la partícula con la cual está interactuando. Porque mientras más grande o mientras mayor sea la carga de la partícula, Q minúscula, si usted se fija, como es inversamente proporcional a la intensidad del campo, mientras mayor sea la carga, menor va a ser la intensidad del campo. En cambio, la fuerza del campo es, digamos, es la capacidad que tiene ese campo de influenciar sobre cualquier otra partícula, esa u otra, cualquiera. En cambio, la carga, la intensidad del campo depende de su fuerza propia que tiene para influenciar otras partículas, pero también de la partícula. Es decir, mientras más grande sea la partícula sobre la cual está ejerciendo esa fuerza, menor va a ser la intensidad que ejerce ese campo sobre esa partícula. Entonces podríamos señalar, y voy a cambiar de página aquí, si yo tengo un campo, Q, y alrededor tengo una partícula, Q1, Q2. Si esta partícula es más grande que la partícula 2, evidentemente la intensidad del campo sobre esa partícula va a ser menor que sobre esa. Voy a poner un ejemplo numérico muy simple. Supongamos que quiero calcular la intensidad del campo sobre Q1. Supongamos que la fuerza es 2 Newton. Y la partícula Q1 es 4. La intensidad del campo me da 0,5 Newton partido por Coulomb. Por Coulomb. En cambio, si yo tengo la partícula 2, esta es la partícula 1. Si quiero calcular la intensidad del campo para la partícula 2, la fuerza es la misma, 2 Newton. Pero supongamos ahora que Q2 es la mitad de Q1, es decir, vale 2. Por lo tanto, la intensidad del campo sobre esa partícula Q2 es de 1 Newton por Coulomb. Es decir, la cantidad, ¿no es cierto?, de fuerza que ejerce sobre la partícula depende de la partícula también. Entonces, si usted se da cuenta, bienvenido Benjamín. Si usted tiene acá, si usted compara esos valores, ¿no es cierto?, el campo eléctrico o la influencia del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, la intensidad de este campo, depende de la partícula sobre la cual está ejerciendo su efecto. Mientras más grande sea la partícula, menor es la intensidad del campo. Mientras más chica es la partícula, mayor es la intensidad del campo. ¿Ya? Esa es lo que nosotros conocemos o podemos definir como la intensidad. Ahora vamos a las dos restantes características. Recuerden que es un vector, el campo eléctrico. Entonces vamos a la segunda, que es la dirección y sentido. Dirección y sentido. Para poder definir la dirección y sentido de un campo eléctrico debemos tomar un acuerdo. O sea, digo tomar porque les voy a contar cuál es el acuerdo que los físicos ya tomaron. No es que nosotros vamos a dar algo nuevo aquí.
si yo tengo un campo positivo, ¿ya? Si yo tengo un campo positivo, Q, recuerda que siempre el campo se define con una Q mayúscula. Para definir la dirección del campo, siempre yo voy a tomar una carga de prueba o una partícula de prueba positiva. Mi Q minúscula, es decir, mi carga de prueba, es positiva. Entonces, tomando los conceptos que ya hemos revisado anteriormente, ¿no es cierto? Algo tan básico como que dos cargas de igual signo se repelen y las cargas de signo distinto se atraen. La dirección del campo eléctrico, del vector campo eléctrico, para este caso, va a ser empujando la partícula, ¿no es cierto? Porque como las dos partículas son positivas, entonces yo defino que cuando yo coloco una carga de prueba positiva, la dirección del campo eléctrico es hacia afuera. ¿Sí? Lo que yo no voy a variar es, repito, la dirección, o sea, la carga de prueba. La carga de prueba siempre es positiva. Ahora, yo cambio ahora el campo y pongo un campo eléctrico, pero de carga negativa. Y sigo, por supuesto, con mi carga de prueba, Q, pero ahora sigue siendo positiva porque es carga de prueba. ¿Qué va a pasar entonces con la dirección del campo? Ahora va a ir en contra del campo, porque como ahora el campo eléctrico es negativo y la carga de prueba sigue siendo positiva, la carga de prueba va a favor del campo eléctrico. Se va acercando al campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, cualquier partícula de prueba que yo coloque alrededor de estos dos campos eléctricos siempre van a tener la misma dirección. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, otra carga sobre el primer campo, Q positiva, también lo va a repeler. Si yo pongo una carga por aquí, también lo va a repeler. Y si yo coloco una carga positiva aquí, también va a ser atraído. Y esto también va a ser atraído. ¿No es cierto? Entonces, en el fondo, la dirección y sentido, para resumir lo que hemos dicho hasta aquí, la dirección y sentido de un campo eléctrico está definido por la dirección de la fuerza del campo. Y repito, la dirección de la fuerza del campo está definida por una carga positiva, de prueba positiva. Y lo voy a escribir ahora sin la carga, para que me puedan entender lo que estoy diciendo, porque esto suena un poco como redundante, pero no lo es. Miren, si yo les pregunto, ¿cuál es la dirección y sentido de ese campo eléctrico? Q. ¿Hacia dónde va la dirección de ese campo eléctrico? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Quién me responde? ¿Por el chat o abra su micrófono y me puede responder también? En teoría alrededor. No estoy diciendo qué zona de influencia tiene, sino que si yo tengo que poner una flecha que me defina la dirección de ese campo eléctrico. Hacia afuera, me dice Simara. Muy bien, hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque para definir la dirección del campo eléctrico se usó una carga de prueba positiva. Y como se usó una carga de prueba positiva, se definió que entonces la dirección del campo eléctrico, en este caso, va hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya explicamos acá anteriormente que para definir esa dirección se utilizó una carga positiva. Y como es positiva, repele la carga. Entonces yo digo, cualquier campo eléctrico que sea positivo, de carga positiva, siempre va a tener su dirección hacia afuera. ¿Estamos claros? Si yo coloco entonces ahora un campo eléctrico negativo, ¿cuál es la dirección de ese campo eléctrico? ¿Cuál es? Hacia adentro. Hacia adentro. Muy bien. ¿Por qué Es hacia que adentro? Porque la carga de prueba que se utilizó para definir esa dirección es positiva. Entonces, siempre que usted sepa, usted ve un campo eléctrico positivo, ¿hacia dónde va ese campo? La dirección de ese campo, hacia afuera.
Si veo un campo eléctrico que es negativo, ¿hacia dónde va ese campo eléctrico? Hacia adentro. Muy simple. Entonces ahora, teniendo definida la dirección del campo eléctrico, dependiendo de su signo, vamos a definir la dirección de una partícula. Porque una cosa es la carga de prueba que se utiliza para definir la dirección de un campo eléctrico y otra cosa es el tipo de carga o de partícula que puede estar influenciada por un campo eléctrico. Porque si bien nosotros estamos utilizando una carga de prueba positiva, pero también existen las partículas negativas. Entonces, si yo tengo una partícula positiva y esa partícula positiva yo la coloco en ese campo, relacionándose con ese campo. ¿Hacia dónde se dirige la partícula ahora? La partícula. ¿A favor o en contra del campo? Me refiero a la dirección. ¿A favor o en contra de la dirección del campo eléctrico? Ahí está definida la dirección del campo eléctrico. Yo coloco esa partícula positiva en un campo eléctrico positivo. ¿Hacia dónde se mueve esa partícula positiva? ¿En la misma dirección que tiene el campo o en contra de la dirección del campo? ¿Alguien que me pueda responder? En contra, dice Xiomara. A ver, si yo la coloco aquí, voy a borrar eso, voy a escribir ahora en rojito. Si yo coloco la partícula aquí, como son del mismo signo, ¿qué va a pasar con esto? Lo va a repeler. ¿No es cierto? Es decir, la partícula se va a mover para allá. Si yo comparo esa flechita con esa flechita, ¿van en direcciones contrarias o van en la misma dirección? Es la misma. Es la misma. Es decir, puedo decir entonces que si yo coloco una partícula positiva en un campo eléctrico positivo, la partícula se va a mover en la misma dirección del campo, porque estas flechitas que están en negro representan la dirección del campo eléctrico. ¿Y por qué representa la dirección del campo eléctrico? Porque esa dirección del campo eléctrico se definió con una partícula positiva. Ahora, tomo esta misma partícula positiva y la coloco en un campo eléctrico negativo. ¿Hacia dónde se va a mover esa partícula? ¿Se va a mover a favor de la dirección del campo o en contra de la dirección del campo? Recuerden que la dirección del campo está definida por esa flecha. Si yo coloco la partícula positiva ahora dentro de ese campo, ¿se mueve a favor o en contra? Por favor. A favor del campo también. Porque si yo la coloco aquí, perdona, aquí, positiva, es como el campo es negativo, es atraída, así que se mueve para allá. Así que nuevamente nos damos cuenta que la dirección del campo eléctrico es la misma dirección que la partícula positiva. Por lo tanto, podemos resumir que si yo tengo una partícula positiva, esa partícula positiva siempre se va a mover a favor del campo eléctrico, porque yo la dirección del campo eléctrico ya la definí. Están ahí. Son esas flechitas que usted ve ahí. Si yo coloco cualquier partícula positiva en cualquier campo, ese campo siempre, esa partícula siempre se va a mover a favor del campo. Si es positiva, como la dirección del campo va hacia afuera, la partícula positiva también se mueve hacia afuera. Si el campo es negativo, como la dirección del campo va hacia adentro, y la partícula positiva es atraída por ese campo negativo, se mueve hacia adentro también, en la misma dirección. Ahora, veamos qué pasa con la partícula negativa. ¿Qué pasa con la partícula negativa? Yo tengo acá ahora una Q negativa. ¿Qué va a pasar con esa Q negativa si yo la coloco
si yo la coloco dentro del campo positivo? ¿Qué va a pasar con la partícula? Se va a mover, si yo tengo que poner la flecha que indique qué va a pasar con esta Q negativa. ¿Se va a mover a favor o en contra del campo? En contra. En contra, muy bien, porque va a ser atraída por el campo positivo. Si yo coloco la partícula negativa en un campo eléctrico negativo, perdón, en un campo negativo, ¿qué va a pasar con esa partícula? ¿Va a ser atraída o repelida por ese campo negativo? Repelida. Sí, tiene que ser Repelido. repelida. Es repelido porque son de la misma carga. Entonces, por lo tanto, también se va a mover en contra. Entonces, podemos resumir, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el resumen de la clase. El campo eléctrico es una zona de influencia que está provocado o definido por una partícula que está cargada eléctricamente. Ese campo va a influir sobre cualquier otra partícula que esté cargada, ¿sí? Sin necesariamente que esas partículas se toquen. Primero. Ahora, esa zona de influencia está definida por un vector, que nosotros llamamos vector campo eléctrico. Digamos, matemáticamente lo podemos definir como un vector. Y ese vector obviamente tiene intensidad, dirección y sentido, porque es un vector. Entonces, la intensidad o magnitud de ese vector la definimos por la fórmula que nos dice que la fuerza del campo la dividimos por la carga de la partícula que está en ese campo eléctrico. La dirección de ese campo eléctrico va a depender de su carga. Si el campo eléctrico es positivo, la dirección del campo eléctrico, del vector campo eléctrico, va hacia afuera. Si el campo eléctrico es negativo, la dirección del campo, perdón, me equivoqué aquí, la dirección del campo va hacia adentro. Y en tercer lugar, si yo tengo cualquier partícula eléctrica que entra a un campo eléctrico, si la carga es positiva, siempre se va a mover en la misma dirección del campo, aunque el campo sea positivo o negativo. Pongo una carga positiva dentro de un campo eléctrico, ese campo eléctrico, esa partícula siempre se mueve en la misma dirección del campo. Si el campo va hacia afuera, la partícula positiva se mueve hacia afuera. Si el campo va hacia adentro, la partícula positiva se mueve hacia adentro. Si yo coloco una partícula negativa en un campo eléctrico, cualquiera que sea este, siempre esa partícula negativa se va a mover en contra del campo. Si el campo es positivo y va hacia afuera, la partícula va hacia adentro. Si el campo es negativo y va hacia adentro, la partícula negativa va hacia afuera. Bien, chiquillos, ¿alguna duda con respecto al concepto de campo eléctrico? ¿Alguna pregunta? No. ¿Estamos claros entonces? Ya, porque pronto les va a llegar, creo que ya la tienen, esta guía de campo eléctrico, y hay algunos ejercicios ahí sobre esto, para que puedan revisarlos, ¿ya? Después ya la siguiente materia tiene que ver con, después hay una guía sobre, que es una presentación de PowerPoint, donde está este concepto, y también está el concepto de líneas de fuerza, que lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya? Bien, chiquillos, si no hay más dudas entonces, ni más preguntas, me despido también de los profesores que nos acompañaron. Nos acompañó un rato nuestro inspector, profesor José, profesora María. Gracias, profesor. Ya, muchas gracias por su compañía y nos despedimos, nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, profesor. Bendiciones, un lindo Chao, sábado. Igualmente Un para abrazo, ustedes. chiquillo. Ya, chao. Gracias, profe. Profe, Chao. después te contacto. Sí, no hay problema. Ahí hablamos. ¿Ya? Ya, ¿tienes más clases tú ahora? Sí, tengo una a las 12. Ya. Éxito, profesor. Ya, gracias, profe. Cuídense. Chao. Chao. Chao, chao, chao.